Las piedras de carburo también guardan sus secretos, pues ellas han conservado el poder del fuego y de la luz hasta que el ser humano dio con la máquina que podía extraer su energía. Fidel Catalán, el herrero de Royuela, todavía conserva la máquina de soldar con carburo que durante mucho tiempo utilizó, sustituyendo a los sistemas tradicionales de unir un hierro con otro en la fragua. Fidel, aquí tenemos una máquina que funciona con unas piedras. Bueno, son piedras, pero no unas piedras del campo, piedras de carburo. Pero piedras de carburo que se han transformado. Se han hecho, hay unas fábricas que hacen carburo, o había, porque hoy ya esto se está deshaciendo. ¿Dónde tenemos la piedra de carburo? La piedra de carburo tengo aquí muy poco, guardándolo porque lo conservo como eso, en este carburo, en estos bidones, en este bidón. Venga, a ver. Este bidón me queda muy poco porque ya no se emplea esto, a ver si me entiendes. Vamos a sacar, si con estas piedras nos sobra para hacer una soldadura. Esto lleva un depósito aquí, va con su rosca para que no se salga el gas. Aquí lleva una tapadera y aquí lleva un cajón y aquí se deja el carburo. Bueno, vamos a meter el carburo para que veáis cómo funciona. Las piedras de carburo, que son piedras... Enséñame la piedra, a ver. Sí. Claro, piedra, pero es piedra las han fundido de otras químicas que han metido. Además tiene un olor especial. Tiene un olor especial. Esto es desinfectante. Ya. Los residuos estos, cuando se gastaba, se lo llevaban las mujeres y se eso. Para desinfección de las cochineras, parideras, y esto era especial, ¿eh? Ya. No es por nada, mejor que la cal. Sí, y esto desinfectaba todo, ni había piejuelo de gallina ni de nada. O sea, míralo, ahora lo echamos ahí, ¿eh? Con esto ya nos sobra, no hace falta. Y ahora al caerle el agua de aquí, de esto que hay que echarle agua, se hace gas y ese gas, por mediación de una cámara de agua que hay adentro, sube a esta caldera. Vale, pues ahora vamos a porque poner la oiremos en la caldera cuando canta. Ahora se cierra esto herméticamente. Eso lleva esta goma para que no se salga. Que no se salga nada de gas. Exactamente. Y esta olla de presión, Eso es. con la goma, que es una junta de goma, vamos a echarle el agua para que nos haga el gas, el carburo que hemos metido, ¿eh? Sí. Al echar el agua a la piedra, cuece y hace un gas, y ese gas sube a la caldera esta. ¿Que lo veremos ahora? Ahora lo veremos. ¿Ves? Ya está el gas a la campana empujándole. Está llenando la campana de gas. O sea que el gas se produce nada más tocar el agua con la piedra. Exactamente, es un gas que produce. ¿Ves cómo va subiendo? Mira cómo va subiendo. Mira, ahora tengo yo el dedo, fíjate cómo se va acercando, ¿eh? Mira cómo se va acercando, que si no quito el dedo me fastidiaría. Y mientras salga aquí, ahora ya podemos soldar con eso que hay, con el gas que hay. No, que luego sobra el gas. A medida que le vas echando, pues, y si cargas mucho, sube rápidamente. Mira cómo va subiendo. Es un poco lento, pero oye, sí. Es los medios que pero hemos tenido. Eficaz, era eficaz en su momento. momento. Eficaz. El gas va en medio y lleva la caldera, un ventánico, por encima del nivel del agua. Y claro, esa tiende a salirse por ahí. Y viene por este tubo, que hay que abrir aquel grifo, y por este viene una válvula de seguridad. De aquí se abre el grifo del gas, porque esto está cerrado para que no pierda ni por las gomas pérdidas. Y viene esta goma adelante, que la llevamos por aquí, por suelo, a juntarse con otra goma, que es por aquí viene, esa es la goma negra, a juntarse con la goma del oxígeno. Del oxígeno. Que es de esta botella. Bien. Bueno, ahora abrimos el carburo. Este grifo es del carburo, de la goma negra que hemos estado explicando. Vale. Y claro, pues ya... Ahora se abre el carburo, ¿eh? Y ya ves que es toda una luz especial. Y ahora le abro el otro grifo y sale el oxígeno. Aquí se regula y tiene que ir una lumbre igual que la otra, porque ves ahí cómo hace... Sí, hace una más larga que otra. Ahí. Ahora. Y ahora está en su punto para soldar. Ahí se regula, esto hay que regular bien, ¿eh? A lo mejor hay que quitar carburo o el oxígeno, que no depende. Y esta es la varilla de soldar. De soldar, que es alambre. Es alambre normal. Fue un adelanto, en vez de estar ahí pegando a calda y haciendo... Y se calentaba demasiado todo.
porque cuidado las palizas que te pegabas con eso. Ya vino esto y ya fue uno adelante. Y esto puedes soldar hasta con alambre de ese de punchos, de alambradas que había por ahí, y el alambre de alpacadores que había, alpacadores de alambre, y ese alambre es especial. Esto es el carburero famoso con una luz clarísima. Este es el carburero que cuando no había corriente eléctrica o había averías en las líneas o hasta incluso los mineros gastaban esto. Hoy ya gastan otras cosas. Son peligrosos esto para una inflamación, pero bueno, también lo han gastado. Esto es el mismo sentido que he explicado de la caldera de soldar. Aquí se echa, igual que en la máquina de soldar, el carburo, las piedras de carburo. La piedra de carburo. Piedra de carburo. Y aquí hay un depósito de agua. El gas salía por ahí. Y esto es el agua. Eso es de goteo de Y agua. aquí en esto le dabas más gas o menos. Este es el carburero que hicimos. El carburero de los mineros, de los espeleólogos y de la iluminación y de las casas en aquí aquellos en tiempos. cada casa había uno de esos. Claro. Se cerraba, Había... se encendía y esto la boquilla para regular la salida. La salida del gas. Más fuerte. Pues dar más gas o menos, exactamente. Y esta es el regulador del agua. Cuanto más agua eso, más gas había. Y se abría y con aquí venían y véndeme un kilo de carburo y vendías pues kilo de carburo porque la gente no tenían de conseguirlo. Sí, sí. En aquellos años. Unos principios de la iluminación. Sí que van a hacer. Y además da una luz muy buena, ¿eh? Sí, sí. Una luz alegre, blanca, una luz blanca. Muy buena, ¿eh? La luz blanquísima. La soldadura con carburo facilitó notablemente a los herreros el trabajo de unir dos piezas metálicas entre sí, una tarea que Fidel realizaba artesanalmente a la calda y con placa. Bueno, Fidel, y también conservas el taladro, en este caso ya movido con electricidad, pero antes era manual. Antes esto llevaba estas poleas, no lo llevaba esta que se ha construido y aquí lleva su manivela que la conservo. Aquí lleva, ahí mueves todo el sistema de... Ahí mueve todo eso, si quieres que la máquina no funcione, pues la paso con su polea a la loca y deja de funcionar. Cuando quieres que trabaje, corre ahí con esta manoja que lleva aquí en esto, este mando, y ya, mira, ¿ves cómo pasa? Esto. Y poco a poco le vas apretando aquí a su rodillo, según ves que la broca va avanzando de profundidad, pues le vas apretando. Y con esto nos vamos defendiendo. Ya notas que va dando fuerza. Y le vas bajando y ya y está. Ahora ya la ha hecho, Ya ¿ves? Ya la ha hecho. Ahora subir para arriba dándole al rodillico este y la broca esa, ¿ves? El agujero. Esto es para que se aguante en el juego, ¿sabes? Para aguantar el hierro mientras se caldea. Luego se queda todo fundido, ¿eh? Voy a formar un empalme en hierro dulce. Pero simplemente es a la calda. A la calda, Unirlos a calda. por sí mismos. Exactamente. Vale. Ahora lo tienes que poner al rojo vivo. Al rojo vivo totalmente. Tira, Antonio. Tira ya. Rápido, pero demasiado hemos tardado. Sí, ahora hay que caldearlo más. Ya ha pegado algo, pero ahora hay que caldearlo bien. Y ahora se le quita el carbón y se tira arena para que refresque, para que no lo queme. Ahora ya se puede dejar que se caldee ahí. ¿Ves? Ahora se está fundiendo un hierro con el otro. Esta es la calda, ¿eh? Sí. Que se llama, a caldeo. Soldadura a la calda. A la calda. La arena es para refrescar, ¿eh? Y se acore bien por dentro. Tenme, Antonio. Sí, tenmelo ahí. Ese es un hierro empalmado, te lo digo para que saques la clase de soldaduras que ha habido en la vida. Ajá. Primero se hacía así, a calda. O sea, esta es la de calda. La de calda. Directamente hierro Y si con quieres hierro. hacemos si quieres probamos y te hacemos este, a ver qué tal nos queda con la placa. Esa es la placa de soldar. Exacto. Muy bien. Eso se gastaba a diario, nosotros a paquetes y paquetes. Que intentaremos a ver si nos sale bien. ¿Eh? Ah, pues vamos a probar. Mira, vamos a probar. Eso hay que darlo para que tenga una temperatura buena, para que la placa se funda. Pon que esto es la placa de soldar, además ya lo estáis viendo.
La vamos a hacer sobrada por la tercera, le va a sobrar demasiado. Y ahora se mete un trocico por cada lado del remache. Y a golpear. Si metes, Antonio, mejor. ¿Por qué echas agua? Para que no queme el hierro, si con la mano no se puede tener. Ah. Pero, espera un momentito. Esto hay que limpiarlo un poco, ¿eh? Aguanta. Esto hay que limpiarlo para quitarle las escorias. Ahora al revés. Ve dándole la vuelta para que no me se deslice. Esto era el pan de cada día nuestro. Me quedará mucho si no la placa se va, ¿eh? Y ahora la placa se va fundiendo. Se va fundiendo. Ahora es cuajarlo con mucho tiento, ¿eh? Hasta que pega. Luego ya se le va dando y ya va pegando. Muy bien. No, ay, pues, aguántamelo ahí. ¿Ves? Ahora con mucho tiento. ¿Ves? Ya va pegando ella, ¿eh? Ahí tenemos suerte que nos sale bien este. Bueno, ahora ya una media calda. Démelo, Antonio. Déjalo ya. Déjalo, ya está. Bueno, pues ya está pegado. Tras ser trabajadas en la fragua, a las piezas de acero había que darles un temple especial, bien con agua o con aceite. Vamos a templar un cortafríos. Y ahora se abuza. Esto se llama abuzar, dejarlo fino. Vale. Y después viene el temple, porque como se ha quedado finico, la punta es pues terminar eso. Pero con las condiciones que hay que templarlo según el grado de carbono que tiene el material. El carbón tiene muchas calorías. Bueno, ya lo hemos hecho fino de corte. Ahora el temple. Vamos a calentarlo de momento. Calentarlo para que coja temple. Para que pueda coger temple. Pues si lo metes frío no coge temple. Cuanto más caliente está, más temple coge. Alrejas rojo cereza oscuro. Se mete poco a poco 3 centímetros. Ahora ves el color que lleva un color ceniza, donde lo he mojado, ¿eh? Ahora va subiendo el temple, o sea, como lo hemos mojado se va reviniendo, viene el revenimiento, ¿eh? Se reviene el temple y está cogiendo un color más negruzco, además ya se ve, ¿eh? Cuando ya sube arriba y se pone negruzco, entonces pasa el cuerno de borrego y es si no echa humo es porque y no patina el cuerno es porque no ha subido el temple, no se ha revenido. Y hasta que no llega el revenido a la punta no se puede meter en el agua otra vez. Se va metiendo, pero a sustos, es nada de meterlo todo, pues si no se nos partiría por ahí, por medio. Ahí. A sustos y se va dejando, porque aquí atrás lleva muchas calorías y a lo mejor en un golpe fuerte, duro, podía partirse en la herramienta para ir por medio. Hay que dejarlo a sustos, ¿eh? Y así no es tan brusco el enfriamiento. Ahí. Y ahora ya se mete todo adentro. Ahora ya se abuza, o sea, se afila un poco para que corte. Al aceite es el mejor temple que hay. Aceite, pero de oliva, ¿eh? Nada de motores, como he visto algunos meterlos en aceite de motores. Tienes aceite puro de oliva. Fidel pertenece a una familia de herreros y se siente orgulloso de haber podido recuperar algunos de los trabajos más destacados de su padre.
Esta cruz la hizo mi padre para descanse, Fidel Catalán Lozano. Yo me llamo Fidel Catalán Murciano. Y esto es obra de artesanato. Se la hizo a una tía que estuvo allí 20 años o 25 y aprendió el oficio con ellos. Todo está hecho a base de pretinas y remache todo. O sea que esto es una obra de artesanía, porque cuidado las piezas que lleva por aquí, hay las rejuntas a media madera que se dice, o medio hierro, y es verdad, y todo a base de remachico, todo, las pretinicas, las flores, todo. Y aquí pone, falleció el día 14 de marzo de 1925. Y se llamaba Ventura Lorenzo. Era una tía de mi padre. Y aquí detrás ya pone... Y aquí está recuerdo del autor, de mi padre, que la hizo a su tía. Recuerdo Fidel Catalán. De su sobrino, Fidel Catalán. Esta cerradura es una cerraja con llave de cañón, ¿eh? Que esto ya lleva aquí un tipo de guardias que tienes que llevar una llave muy bien ajustada para que puedas entrar estaba en el Ayuntamiento de Royuela. Estas guardias, esto es muy difícil si no tienes la cerraja para estar probando y mirando y haciéndola. O sea que es difícil. Y el sonido que tiene la llave y la fuerza que tiene. Y esto lo hizo mi padre, lo guardo por tener un recuerdo de mi padre. Bueno, aquí tenemos otro recuerdo de mi padre, que se lo regaló a un matrimonio que se casó, recién casados. Es una miniatura. Pero es la perfección que lleva del cierre que lleva aquí esto. Pero es la terminación y hacer una cosa tan pequeña y tan perfecta, ¿eh? Cuando la abre se ve que yo no sé cómo pudo meter una tenaza a la otra, o sea, una garra a la otra. Porque es que luego cuando termina de esto se ve herméticamente que cierra sus cierres, ¿eh? Y va equipado con unas botas de soldado también aquí esto. O sea, que son detalles que claro, los ves y te llaman la atención. La puerta del taller de Fidel todavía sigue abierta en Royuela para atender a todos aquellos que saben valorar los trabajos tradicionales del herrero. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.